Hola, me llamo Daniela. Tengo 18 años. Mi historia comenzó cuando robé $30 de mis abuelos. Y pocos años después terminó con la ruptura completa de mi familia. Y con mis padres invadiendo mi casa y obligándome a abandonar mis planes de ir a la universidad. Supongo que es lo que llaman efecto dominó. Nuestra familia siempre tuvo problemas económicos. No éramos exactamente pobres, pero a veces debíamos reducir todo tipo de gastos a fin de mes, incluyendo la comida. En ocasiones, mi hermano Evan y yo nos quedábamos en casa de los abuelos para que nuestros padres ahorraran dinero, ya que vivían más cerca de la escuela. Los abuelos también tenían problemas económicos, pero allí todo era más fácil. Yo tenía 14 y Evan 12 cuando hicimos un hallazgo en casa de los abuelos. Ellos habían salido, y nosotros buscábamos papel para la tarea. Revisando una alacena, encontramos un sobre muy grueso. Íbamos a devolverlo a su lugar cuando Evan se percató de que estaba lleno de dinero. No resistimos, lo abrimos y miramos. No creíamos lo que veíamos. Estaba repleto de dinero. Creo que eran miles. Evan y yo nos miramos y lo regresamos a su lugar. Pasaron unas semanas y volvimos a casa de nuestros abuelos. Queríamos ver una película en el cine, pero no teníamos dinero. De pronto recordamos el sobre. Decidimos tomar un poco, solo lo suficiente para ver la película, y después tomamos un poco más para ir a comer a algún lugar más tarde y comprar bocadillos. Prometimos no volver a hacerlo. Y por supuesto, rompimos la promesa. Cada vez que queríamos algo, tomábamos un poco. De todos modos, no notarían la falta de cantidades pequeñas. Cuando Evan cumplió 13 años, nuestros padres dijeron que no podríamos celebrar porque casi no teníamos dinero. Evan estaba muy triste y me enojé con mis abuelos. ¿Por qué nos escondían todo ese dinero? ¿No querían que fuéramos felices? Tomé una enorme suma del sobre y más tarde, Evan, sus amigos y yo celebramos a lo grande. Volvimos a casa un poco tarde, lo que llamó la atención de nuestros padres. Evan estaba muy emocionado y les habló de la fiesta. Cuando vio la confusión en sus caras, intentó inventar una excusa, pero tuvimos que decir la verdad. Nuestros padres estaban furiosos, pero no con nosotros. Los abuelos nunca los habían apoyado y los obligaron a arreglarse por su propia cuenta. Verás, mis padres se conocieron cuando eran jóvenes. Todo fue muy rápido y no estaban listos para formar una familia. Claro, eso no alegró mucho a mis abuelos, lo que tensó la relación entre los cuatro. Pero nadie sabía que tenían dinero escondido. En la siguiente reunión familiar hubo una enorme pelea entre mis padres y mis abuelos. Mis padres recordaron cada vez que habían requerido dinero y los abuelos no los ayudaron, incluso en momentos de gran escasez. Les reclamaron que, al criarnos, terminamos cayendo en la pobreza y que ellos mintieron diciéndoles que no había dinero. De pronto, mamá comenzó a revisar las alacenas, buscando el dinero que según ella le correspondía. Fue entonces que mi abuela lo tomó con calma, se lo tiró a la cara y dijo, «Tómenlo y váyanse». Regresamos en silencio. Nadie sabía qué decir. Sentíamos que los secretos oscuros de la familia habían sido revelados en una noche y que ya no había forma de volver atrás. Obviamente, Evan y yo seguíamos queriendo a nuestros padres, así que cuando dijeron que los abuelos ya no eran nuestra familia, obedecimos. Desde entonces, cada mención de ellos provocaba una pelea en la casa. Yo sentía que los odiaba, pero Evan los odiaba más, por ser más pequeño y respetar con más entusiasmo lo que decían nuestros padres. Nuestra vida no mejoró con ese dinero. En poco tiempo se esfumó. Debíamos comprar cosas para la casa y reparar muchas otras. Llevaba varios años en muy mal estado. Pasaron 3 años en los que veíamos a los abuelos como personas frías y malvadas. No tuvimos contacto con ellos hasta que el abuelo nos llamó y nos invitó al funeral de la abuela. Fue triste. El abuelo parecía muy pequeño y delgado, muy distinto a lo que era antes. Nadie dijo nada durante el funeral. Y lo peor fue que Evan no asistió porque los odiaba. El abuelo dejó un ramo de lirios en la tumba y sonrió con tristeza.
eran las flores favoritas de la abuela. Luego de eso, nuestros padres hablaron de que en poco tiempo el abuelo también moriría y podríamos vender la casa. Yo no sabía qué pensar, me parecía algo más que cruel. Mamá lo odiaba mucho por no ser un buen padre para ella. Nos pidieron a Evan y a mí que retomáramos la relación con el abuelo para recuperar su afecto. Evan dijo que no, pero yo acepté. En parte porque no podía olvidar su cara cuando miraba la tumba de la abuela. Estaba contento de verme, sobre todo porque no tenía con quién hablar. Me dijo que los últimos 2 años fueron duros. La abuela estaba vieja y enferma y la tristeza de perdernos la deterioró muy rápido. Tampoco tenían dinero para tratamientos, ya que nos dieron todos sus ahorros. Y luego arrojó la bomba de la verdad. Me confesó que ese sobre estaba destinado a pagar mi educación universitaria y la de Evan. Tuvieron a mamá muy jóvenes, así que siempre hubo problemas económicos. No fueron buenos padres porque, siempre estaban cansados. Y después pasó lo mismo con mamá. Huyó con papá cortando los lazos con ellos. Más tarde quedó embarazada y se vio obligada a volver y retomar el contacto con los abuelos. Ellos querían que tuviéramos otra vida. Como nuestros padres eran demasiado jóvenes y solo querían divertirse, mis abuelos no podían darles el dinero porque lo derrocharían. No sabía qué pensar. Los odié por años, pero ahora todo era diferente. Mis padres no querían escuchar esas razones. Decían que eran mentiras. Evan seguía de su lado, por más que quise demostrarle que las cosas eran diferentes. Pasé mucho tiempo con el abuelo, ayudando en casa, viendo películas y conversando. Olvidé completamente mi misión de ganarme su afecto, pero lo conseguí aunque no a propósito. Lamentablemente ya era viejo y no estaba bien de salud. Era evidente que no le quedaba mucho tiempo. En un sorprendente giro, en su testamento me dejó la casa y el dinero que le quedaba. ¡Todo! Yo cumplí 18 y terminaba la escuela. Mis padres estaban felices y planeaban lo que harían al vender la casa. Era como una bomba de tiempo que explotaría en cuanto supieran que todo eso nos pertenecía a Evan y a mí. Cuando se enteraron, se quedaron incrédulos. Me exigieron que me fuera ya que ahora tenía una casa. Y así lo hice. Decidí no venderla y comencé a vivir allí, probando con rentas y trabajando para ahorrar dinero. Quería ir a la universidad en cuanto estuviera lista. Eso era lo que mis abuelos querrían. A decir verdad, la vida mejoró mucho. Evan me visitaba a veces. Estaba un poco asustado de vivir en la otra casa. Parecía que nuestros padres se volvieron locos. Por alguna razón tenían más problemas de dinero y odiaban que yo tuviera esta casa. Le prometí a Evan que podría mudarse conmigo en cuanto llegara a los 18. Mis padres no dejaban de rogarme que vendiera la casa, o que al menos compartiera un poco de mi dinero con ellos. Pero lo usaba para mantenerme a flote. Un día, simplemente se mudaron conmigo. No me lo pidieron. Aparecieron con las maletas y gritaron, ¡sorpresa! No podía decirles que no. Estaban intentando vender la vieja casa. Como tomaron la mayoría de las habitaciones, no pude seguir rentándolas. Estaba segura de que lo hacían a propósito para obligarme a vender esa casa, o para vender la otra. Quitaron cada foto de mis abuelos y se apropiaron del lugar, sin preguntarme nada. Yo no podía ir con la policía y decirles que mi familia había invadido mi propia casa, ¿cierto? El único amable conmigo era Evan. Ya tenía edad suficiente para ver la crueldad de mis padres. Era muy duro vivir con ellos. Gastaban todo el dinero en fiestas y cosas inútiles. Esta vez ya no era una niña, y por fin entendía lo que estaba sucediendo. Cada vez que intentaba hacerlos entrar en razón, se comportaban como víctimas, lo mismo que hicieron con los abuelos. Odiaba volver a casa, así que pasaba gran parte del día trabajando. Una noche, terminando mi turno, estaba tan exhausta que sufrí un ataque de nervios. Me quedé sentada en el suelo, temblando de frío. No sabía qué hacer. Sabía que debía escapar de esa pesadilla, como fuera. Empaqué mis maletas y les dije a mis padres que podían quedarse con la casa y hacer lo que quisieran con ella.
Me fui de inmediato y renté un pequeño cuarto. Corté todo contacto con mi familia, excepto Evan. Apenas puedo costear este lugar y tendré que esperar al menos otro año antes de postularme a la universidad. Solo hay algo bueno en todo esto. Evan me prometió que, en cuanto termine la escuela, comenzará a trabajar y podremos rentar un departamento juntos. Realmente, espero que las cosas mejoren. No quiero seguir obligada a vivir de esta manera. Gracias por escuchar mi historia. Aprecia a tus padres y tus abuelos si son buenos. Comparte esta historia con otras personas para que sepan que este tipo de cosas pueden pasar en la vida.